Le pido al equipo que nos grabe uno de nuestros grandes hermanos y amigos, miembros de esta gran familia Sin Censura, que precisamente nos apoyó en esos momentos tan oscuros en los que el Junior que lo único que tiene en su haber, el único éxito que ha tenido en su vida ha sido el apellidarse Suárez Gómez, luego de que este sujeto agrediera a Vicente Serrano. Bueno, pues es el queridísimo abogado César Gutiérrez Priego. Querido César, te saludo y te doy la bienvenida a esta nuestra mesa de seguridad. ¿Cómo estás? Mi querido Toño, un placer como siempre estar aquí contigo y con los compañeros y la gente que nos ve. Es siempre un placer. También presento a otro gran miembro de esta gran familia de Sin Censura, al periodista Francisco Paco Cruz. Paco, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y mira, saludos, un abrazo para el licenciado César Gutiérrez Priego, para ti también. Aquí estamos, Toño, aquí estamos. Y mira, es bien interesante platicar o continuar lo que estabas platicando ahora mismo, porque ¿con quién prefieres platicar? Sí, ¿con quién prefieres platicar? Mira, en 1982 en este país se tomó la decisión de entregarlo a personas preparadas, egresadas, por ejemplo, Miguel de la Madrid de Harvard, Carlos Salinas de Gortari de Harvard, Jaime Zabludovsky de Yale. Había una generación, había otros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es decir, había títulos verdaderamente rimbombantes. Pero estos funcionarios, ¿qué hicieron? Pues entregaron al país y lo hicieron un desastre verdaderamente. Poncho Gutiérrez tiene razón. ¿Con quién vas a platicar? ¿Con una persona humilde que verdaderamente te hable con la verdad? ¿O con estos tipos que egresaron de grandes universidades? Pedro Asper Mella era del Instituto Tecnológico de Massachusetts, secretario de Programación y Presupuesto, era el hombre fuerte del salinismo. ¿Y qué hicieron con la economía? Sí, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens de la Escuela de Chicago. ¿Sí? Teníamos grandes hombres o pequeños hombres egresados de supuestamente grandes universidades, y estos hombres nos llevaron a este país al pinochetismo, claro, en economía, al tarchnerismo, Herminio Blanco Mendoza, Ernesto Zedillo Ponce de León, que venía también de la Escuela de Chicago. Él es egresado de Yale. ¿Y qué hicieron con este país? Pues mira, lo despedazaron, lo entregaron al extranjero, lo entregaron a todo mundo, y nos mintieron desde el primer día que llegó Miguel de la Madrid a la presidencia. Así que Poncho Gutiérrez tiene razón. ¿Con quién vas a platicar? Pues mira, aquí tenemos todos. Luis Videgaray Caso, ¿recuerdas? Teníamos una mafia itamita que controló la economía de este país. Así que una escuela de Alberto Balleres Wall, González, el gran magnate, hoy ya murió, pero teníamos a este tipo de personajes. ¿Y qué hicieron con este país? Todos los educados, doctores, maestros, egresados todos de universidades extranjeras o del ITAM. ¿Qué hicieron? Casi llevaron a la quiebra a este país, Toño. Y en cuestiones sociales, y fueron una desgracia. Así que, ¿con quién vamos a platicar? Pues mejor hablemos, tienes razón también tú, Toño, mejor hablemos con quien nos diga la verdad y nos diga, mira, este país está hecho un desastre, pero lo vamos a salvar así. Que nos hablen de frente con la verdad. Y ya sabemos, tuvimos ya generaciones, a partir de 82, tuvimos generaciones de políticos egresados de las grandes universidades de Estados Unidos, Europa o del ITAM, ¿sí? Que hicieron de este país un desastre, Toño. No, y ahí está, por ejemplo, alguien como Luis Videgaray, quien sería el hombre detrás de los hilos en el muy corrupto sexenio de Enrique Peña Nieto, y que hoy mismo tiene a su cargo un proyecto completo en precisamente el MIT, este Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad muy prestigiosa al hablar de las ingenierías en cuanto a la inteligencia artificial, una circunstancia que es tan preocupante para la humanidad en estos momentos y que requiere muchísima ética, muchísima moral, el hablar de la inteligencia artificial. Lo hemos estado analizando ahí al hablar del ChatGPT, por ejemplo, de cómo es que para algunos expertos podría salirse de control, y esto suena a cuestiones de ciencia ficción, pero todo se basa específicamente en la moral con la que se podría programar esa inteligencia artificial. Y este cabrón, este tipo
que estuvo detrás del sexenio de Enrique Peña Nieto, que es la gran mente de dicho sexenio, está también detrás de un programa completo sobre inteligencia artificial. Pero bueno, ahí están esas grandes mentes que más bien eran grandes rateros o son grandes rateros. Le pido al equipo que nos grabe también para saludar con mucho gusto al maestro José Reveles, periodista. Maestro, bienvenido a Sin Censura. Y pues aprovechando que estamos con usted, no sé si le gustaría comenzar hablándonos de cómo verdaderamente influirá la religión en la elección presidencial del 2 de junio, puesto que, bueno, hemos visto una y otra vez homilías exhibidas en los medios de comunicación independientes, en las redes sociales, de curas que, bueno, pues que vaya que les encanta meter la sotana. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a todos. Toño, mucho gusto, abogado César Gutiérrez y a Paco. Por supuesto siempre hay la tentación de los representantes de la Iglesia de entrometerse en las elecciones. Acá lo más reciente que ha ocurrido es que los obispos de Chiapas dijeron que hay lugares de esa entidad en donde no se van a poder celebrar elecciones. Justamente hablan de que no se pueden celebrar elecciones por la situación de violencia. Ellos hablan de pastoral. Pastoral es una forma de mencionar su misión, pero que se alarga sus brazos hasta la intromisión en temas políticos que no le corresponden a la Iglesia, ¿no? Aunque hubo una reforma salinista que le estaba devolviendo esa posibilidad a la Iglesia de intervenir en temas que no le corresponden porque pues somos un país laico, ¿no? Aquí aprovecho para mencionar algo que me parece que hay que decir del oportunismo de Xóchitl Gálvez durante el último debate de los aspirantes, de las aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República, cuando se puso a criticar a Claudia Sheinbaum por no tener una religión, o no sé si quiso decir que era atea, agnóstica o era judía. De todas maneras, como que yo creo que a la gente no le es grato escuchar que se meta el tema de las religiones en cuestiones electorales. Y lo hizo Xóchitl Gálvez en dos ocasiones en este debate, porque en otro momento dijo, pues que Dios te ayuda, o sea, no, pero tú no crees en eso, ¿no? Entonces me parece a mí que lejos de beneficiarla, la va a perjudicar el haber querido utilizar esto, y también la menciona a la visita papal, ¿no? Que tuvieron ambas, cada una por su lado, y que casi le aconsejó qué es lo que debió haberle dicho al Papa Francisco, ¿no? Que por cierto ya en estas horas recientes acaba de desearle la mayor de las suertes justamente a Claudia Sheinbaum. Ese error pues es el equivalente a uno que sí le hicieron notar los moderadores del último debate, que tiene que ver con haber sacado a colación el libro de Anabel Hernández en su último capítulo, en donde sí aparece el nombre y el apellido de Claudia Sheinbaum, y para leer, por cierto, Xóchitl no veía la cámara, no sé qué es lo que veía a su lado izquierdo hacia abajo, pues no era un teleprompter, pero estaba nerviosa como ha estado en todos los debates, y lo volvió a estar en este tercero, ¿no? Ahí sí le llamaron la atención porque está prohibido sacar un libro. No le llamaron la atención cuando sacó, mientras hablaba Claudia Sheinbaum, ella ya estaba sacando la cartulina con esta aspirante, su
de Morena, con la nariz de Pinocho, ¿no? Creo que meter la religión en temas electorales es un tema de gran oportunismo por parte de Xóchitl, que no veo que le vaya a evaluar en absoluto, sino al contrario, creo que le va a restar pues la credibilidad mucha, poca o escasa que tenga hacia el 2 de junio. Eso es lo que yo comentaría y, por supuesto, insistiría en que estamos en un país laico en donde la Iglesia no tiene nada que hacer en estos temas político-electorales. No, en definitiva, aunque creo que sí es parte de esa guerra sucia en serio, maestro. Y le pido al equipo que nos grabe para preguntarte a ti, César, mostrarte este video a ti, a Paco, al maestro José Reveles y al público consentidor, estas declaraciones que hace el muy abyecto de Jorge Castañeda, en las que reconoce que le hicieron caso y que la guerra sucia no pudo ser más sucia, pero que lo que falta aquí es cómo lo ejecuta Xóchitl Gálvez. Escuchemos y lo platicamos unos momentos más con el abogado César Gutiérrez Priego. No, pero la primera me da mucho gusto. Digo, más sucia que esta guerra, imposible. Imposible. A ver, te enumero nada más rapiditas. Mario Delgado, la Virgen de Guadalupe, las casas de Claudia y narcocandidata y narcopartido. Más sucio, imposible. Bueno, más. Eso es guerra, eso es go negative as you can. Sí. O sea, you go low, we go lower. Sí. O sea, fue lo más duro que se podía hacer. Es correcto. Cosa que como estrategia a mí me pareció muy bien, pero muy mal ejecutada. En estos... O sea, todo el mundo trolea a Xóchitl Gálvez, pero efectivamente, si analizamos, querido César, ese debate y pensamos en estas partes, estamos hablando, en primer lugar, de acusaciones muy duras para el dirigente del partido al que representa Claudia Sheinbaum. Estamos hablando también de cómo es que la quieren vincular al crimen organizado, lo que es algo muy doloroso para los mexicanos. La quieren también vincular ahí a cuestiones de corrupción y pues algo que ha sido un tabú para los mexicanos, aunque efectivamente estemos en un estado laico, bueno, pues cobra gran importancia debido a su valor iconográfico, a la Virgen de Guadalupe. Efectivamente lanzó los temas más duros, la guerra más sucia en contra de Claudia Sheinbaum, pero pues no lo supo aplicar y nadie le creyó y una vez más fracasó en el debate, ¿no? Fíjate, Toño, pasaron del go negative as you can, como dice Jorge Castañeda, al go ridiculous, ¿no? O sea, cayó en lo ridículo porque completamente cierto. A mí Jorge Castañeda no me cae bien, se me hace un tipo nefasto, pero tenemos que entender que, bueno, se dice una recomendación, esa recomendación obviamente la tomaron en consideración e intentaron hacerlo. El problema es que no supo tampoco cómo hacerlo, también porque el electorado mexicano, la población mexicana está muchísimo más informada, gracias a espacios libres como este, en donde existe pluralidad de pensamiento y que no forzosamente todos, forzosamente le damos un cheque en blanco a Morena, porque también hacemos crítica cuando vemos áreas de oportunidad. Pero imagínate el querer decir que por medio del libro de Anabel Hernández, que en el último capítulo hablan de La Heredera, para quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, lo que hace la narrativa de Anabel Hernández supuestamente es de un narcotraficante que pertenece al cártel de Sinaloa, que le dicen el Flaco, y que supuestamente en 2023 y 2022 estuvo en una cena en un restaurante en la Ciudad de México, que una persona que supuestamente estuvo presente, sin señalar quién es, sin señalar los momentos, sin señalar los días, supuestamente le tocó una interacción de una llamada en donde le decían que ellos estaban muy preocupados de que cuando en la Ciudad de México les agarraban cualquier cargamento porque les salía muy caro y que él se refería a que supuestamente una tal Claudia, porque así primero hicieron la mención, les pedía el 50% de la droga que era decomisada. Que posteriormente hubo una llamada de teléfono porque supuestamente alguno de los trabajadores de este narcotraficante había sido detenido en La Marquesa.
pero para donde señalan en la Marquesa, eso ya es Estado de México, no es Ciudad de México, ya no es la parte de Coajimalpa, porque hacen referencia a un supuesto decomiso y detención de este personaje, y que supuestamente tuvieron que haber dado el 50%, y cuando le dijo, ¿a qué Claudia te refieres? Dijo, pues a Claudia Sheinbaum, ¿no? Esa es supuestamente toda la nota, toda la información de una persona que no menciona, que no es testigo protegido, que no tiene nada que ver con los testigos protegidos, que supuestamente declararon como testigos colaboradores en contra de Genaro García Luna. Nada. Esas son sus famosas fuentes, de acuerdo a lo que ella señala, para decir que supuestamente Claudia Sheinbaum, el 50% de los decomisos en drogas que se llevaban a cabo, se los quedaban para hacer la devolución de las drogas, lo cual obviamente no tiene ninguna congruencia. Pero el querer utilizar la ficción y la forma como Claudia le respondió pues, se me hizo maravillosa, ¿no? Y creo que sí vimos ya una gran diferencia en la forma de actuar de Xochitl Gálvez a la forma de actuar ya de Claudia Sheinbaum. Incluso Claudia Sheinbaum ya se empieza a notar que ella es quien maneja los temas y cómo se tienen que llevar a cabo. Y creo que esto tiene que ver también por la percepción que existe de la gente, no solo de las encuestas. Hay que entender algo, mi querido Toño, y los compañeros lo saben. Nosotros podemos decir mentiras para que las demás personas nos crean, pero no te puedes decir mentiras a ti mismo. Cuando tú ves la desesperación que tenía Xochitl Gálvez, a diferencia de cómo supo manejar los temas Claudia Sheinbaum, te das cuenta que existe una diferencia muy grande y que ella sabe que va a ser la próxima presidenta de México y que no es un tema menor, porque además de que ella va a continuar con la cuarta transformación, ella va a tener que dejar un sello propio porque va a ser la primera mujer en la historia de este país que va a ser presidenta. En un país en donde se inventó la palabra machismo, en un país donde los hombres siempre habían dominado, donde las oligarquías realmente venían pues del patriarcado. Entonces, imagínate lo importante que es el suceso que vamos a ver. Y yo les decía que le hace falta a Xochitl Gálvez para poder ser presidenta. 32, 33 millones de votos. A Claudia Sheinbaum le faltan 11 días, mi querido Toño. Esa es la única diferencia que hay. Exactamente, qué forma tan importante y tan interesante de ponerlo. Y ahí están las encuestas. El equipo que nos grabe para mostrarles, queridos compañeros y querido público consentidor, la última encuesta de las Heras Demotecnia, esta empresa demoscópica que pues es aceptada por muchos medios de comunicación corporativos, que que al paso de los años ha sido reconocida por su cercanía en cuanto a los resultados, y que hoy pues no solamente da a Xochitl como perdedora, sino que la pone bien perdida. Le da solamente un 23% de aprobación, de respaldo, frente a un 64% de Claudia Sheinbaum. Perdón, 28% a Xochitl, es lo mismo, ¿no? Le da un 28% a Xochitl Gálvez frente a un 64% de Sheinbaum. Pues el otro señor es la payasada también andante, ¿no? Tiene un 8% y se dice por ahí que podría de alguna otra forma alcanzar a Xochitl, lo cual, si me lo preguntan, pues es incidental, ¿no? Dan otros datos, hay otros datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el 89% de la gente dice conocer a Claudia Sheinbaum, el 82% a Xochitl Gálvez. Bueno, eso no significa que sea algo muy propositivo, y solo el 64% a Maínez. Las opiniones negativas, una vez más, don David, le mandó doña Ceci todas estas, ahí va, es la siguiente, ándale, no, la pasada, la de qué opinión tiene de esta persona. A ver si me la puedo poner por ahí la gráfica. Es la siguiente de esa mera, don David, esa, ándale. Bueno, no se ve, pero dice, ¿qué opinión tiene esta persona? Una vez más, el 27% de la gente tiene una mala opinión de Xochitl Gálvez, el 17% muy mala. Es decir, si se combinan estos dos valores, estamos hablando de un 44% de la gente de México que tendría una opinión mala de Xochitl Gálvez frente a un 12% sobre Claudia Sheinbaum. Esto es devastador, o sea, esto es dolorosísimo. Esto la exhibe terriblemente. Y por eso es que considero, no solo pierde, está perdido. Nos grabe. ¿Tú qué opinas, querido Paco, de este planteamiento tan fuerte, tan duro que le hacen, que hace la encuesta de la empresa demoscópica de las Heras,
que pues le da a Claudia Sheinbaum un 64% de aprobación, de respaldo frente a un mendigo mínimo 28 de Xóchitl Gálvez. Y no solo eso, en cuanto a qué tan pues lejanos, qué tan mal le cae la candidata, así lo ponen, le dan a Xóchitl Gálvez un 44% de los mexicanos que no la vería con buenos ojos. ¿Qué opinas, Paco? Mira, Toño, hay varios ángulos allí. Primero, ¿recuerdas cuando empieza el proceso electoral en las precampañas? Cuando realmente empieza, decían que Xóchitl no avanzaba porque la gente no la conocía. Hoy es importante el nivel de conocimiento porque también ya te da un nivel de rechazo real. 44%, ese nivel de rechazo al PAN, ese nivel de rechazo al PRI. Al PRI incluso es un poco más. El rechazo al PRI es como supera 50% de la población general electoral. Pero mira, lo que muestra esta encuesta de las Heras es que la guerra sucia se convirtió en un arma de doble filo que nunca entendieron no solo Xóchitl Gálvez, sino ninguno de sus asesores, a quien quieras llamar, oficiales, no oficiales, ¿sí? Maximiliano Cortázar, Claudio X González, al que tú quieras, o por fuera también. No entendieron la estrategia cuando decían es una guerra sucia en serio, pues y ahora dicen que está que no dio resultados. Bueno, lo que no entendieron es que para que tú pongas en marcha un plan como ese, Castañeda, al que tú quieras llamarle, cuando tú pones en marcha un plan como eso, tienes que tener a una persona preparada, a una persona que entienda lo que va a hacer, que entienda el momento de oportunidad que tienes para meterte en el ánimo de la población. Si vas a denostar, si vas a atacar a una persona, tienes que entender y saber cómo hacerlo. Cuando le recomiendan, le aconsejan o le dan la orden a Xóchitl Gálvez de ir a atacar directo al corazón y le escriben los temas en una tarjeta, está bien. El problema es que Xóchitl Gálvez es una mujer muy limitada, es una mujer que, mira, yo digo, además de mal preparada, además de ignorante, aclaro, la ignorancia se puede curar cuando estudias, pero es una mujer torpe. En mi pueblo le dicen otra cosa, diferente palabra no usan, pero eso es una mujer torpe, es una mujer que no entiende los momentos de oportunidad, es una mujer que si no le pones un teleprompter, si no le pones un apuntador o chicharito, como quieran llamarlo, va a estar esperando a que su fe mueva montañas, pero su fe puede ser o debe ser tan débil que no ha movido nada y la ha empujado hacia atrás. Así que los resultados de esta encuesta muestran que lo que han hecho está más allá de la torpeza. ¿Por qué? Porque tienen a una mujer que no entiende nada, no entiende de política, no es una líder, o una lideresa en este caso, no es una mujer que tenga carisma, no es una mujer que entienda cómo opera el país o cómo se mueve este país, no es una mujer que entienda siquiera lo que representa a la religiosidad en este país. No es una mujer que no entiende cómo se usa la imagen de la Virgen María. Es una simbología que le está jugando en contra. ¿Por qué? Porque le anotaron los temas, pero no meses y meses desde que empezó el proceso electoral, nunca la educaron. Sí, le dan los temas, y yo alguna vez dije, a mí me recuerda mucho Xóchitl Gálvez a un loro que teníamos en mi casa cuando éramos niños, y tratábamos de educarlo, de enseñarlo, no de educarlo, de enseñarlo a hablar, y lo más que lográbamos enseñarle, y que se lo enseñó mi papá, era Lorito toca la marcha, y nunca pasaba de ahí. Pues así está Xóchitl, es un loro. Repite muchas cosas, pero no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque su preparación no le da para eso. Porque su carisma no le da, porque no tiene. Porque su educación política no le da para más, porque tampoco tiene educación política. Y porque es una mujer muy limitada. Es una mujer que sabe corromperse, que sabe hacer dinero a través de la corrupción, pero que no entienden que ya se acabó eso, que nosotros somos
otra generación que en el 18, que ya lo habíamos entendido en el 2000, en el 88 nos quedó claro también, pero en el 2018 entendimos que sí podemos, si lo hacemos en forma masiva, si hay alguien adelante que no se eche para atrás. Así que la guerra sucia ciertamente no pudo ser más sucia, pero no funciona, no opera. ¿Por qué? Porque, como lo dicen ellos mismos, fue muy mal ejecutada. Fue mal ejecutada, ¿por qué? Porque tienen una candidata que no entiende para qué está ahí, que nunca se asumió como candidata presidencial. Yo decía, yo sigo viendo a la senadora, aunque ciertamente le queda también grande el papel de senadora, una mujer que fue a ver qué caía, qué pescaba, y yo insisto que por obra y gracia del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, es candidata a la República, e insisto, el presidente López Obrador supo manejar sus tiempos, sabe manejar su proceso electoral sin que aparezca él, sin que esté ahí, solo su figura, su trabajo, y escogieron a la peor candidata que pudieron haber escogido en la historia de este país, Toño. Y vaya que ahí está Josefina Vázquez Mota, ¿eh? Así que es una mujer que nunca va a entender, y lo que muestra la encuesta de las Heras, y lo que dice, mira, que voy a usar del licenciado Gutiérrez Priego, pues sí, le faltan nada más como 33 millones de votos o más, y a Claudia 11 días, así que eso es lo que tenemos, Toño, eso es lo que eligieron el PAN y el PRI, eso es lo que les impuso Claudio X González, una mujer que nunca va a caminar hacia donde debía caminar, sino a donde le da su cortísimo entender. Sí, exactamente, ¿no? Este fracaso es de todos, pero él tiene la cara de Xochitl Gálvez. Equipo que nos grabe para cerrar con tu comentario, querido César. ¿Qué opinas tú de esta nueva encuesta? Mira, como te lo decía, algunas personas me dijeron, oiga, licenciado, pero faltan 12 días para las votaciones. Le digo, claro, por eso nada más faltan 11, porque el día de las votaciones vamos a escuchar a Guadalupe Tadei alrededor de las 8:30, 9 de la noche, a decir, las tendencias son irreversibles. La próxima presidenta de México es la doctora Claudia Sheinbaum. Y les causa mucha molestia el que se diga, es que ¿por qué a Claudia Sheinbaum le dicen doctora y a Xochitl no le dicen ingeniera? Bueno, porque nosotros hemos conocido en todo momento la carrera de Claudia Sheinbaum como lo que es doctora, que incluso ella participa con un grupo, ¿no?, de personajes, de doctores, de científicos que ganan el premio Nobel. Entonces, creo que es importante que la gente conozca incluso cuáles han sido los alcances en uno de tal vez las entidades federativas o tal vez la más complicada de toda la República Mexicana, que es la Ciudad de México. Y los éxitos que se tuvieron tanto en desarrollo social como en seguridad, y que no se puede dejar ni dejar pasar las propuestas. Fíjate, entre las propuestas que hubo en el debate, la verdad es que fueron más los ataques maliciosos por parte de Xochitl Gálvez, en donde sabía que el tema recurrente pues, iba a ser García Luna, y sale a querer atacar a García Harfuch, ¿no? Cuando ya se ha explicado y se ha dicho desde hace muchísimo tiempo la realidad de qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque tratan de restar mérito al trabajo que sí se hizo en la Ciudad de México, y cómo realmente no solo la percepción, sino los delitos de alto impacto han disminuido significativamente, ¿no? Estamos hablando de porcentajes, no es que ya no existan, pero estamos hablando de porcentajes hasta de un 49%. Todo eso es importante porque hablo de un tema que creo que es trascendental y que la gente tiene que entender. Nosotros copiamos un sistema de justicia que nos impusieron a nivel internacional y por esta injerencia que existía de países extranjeros, específico de los Estados Unidos, para que adoptáramos un sistema de justicia penal adversarial. ¿Qué significa? Que las partes tienen las mismas posibilidades y las mismas facultades para ofrecer pruebas y datos y medios de prueba ante la autoridad judicial. Ya el Ministerio Público no tiene fe pública ni tiene un mayor peso las acusaciones o imputaciones que realiza. El único problema fue que en México la investigación está monopolizada por la gente del Ministerio Público. Entonces los policías, cuando no detienen, porque la seguridad pública hay que entender que es la prevención del delito y no la investigación y persecución del delito. Para eso existe la policía de investigación, no, la policía ministerial, dependiendo de la entidad federativa o la federación.
Pero cuando te das cuenta, ¿no? Y mucha gente a veces se molestaba y decía, es que esa persona me asaltó ayer en la combi, deténganlo. Y presentó su denuncia. No la presenté porque no me dio tiempo y ir a presentarla hoy. Detienen a la persona, ilegalmente es ilegal. Yo lo he explicado muchas veces, que nuestro sistema de justicia es legaloide. ¿Por qué? Porque impera la legalidad sobre la justicia. O sea, tenemos un sistema jurídico que es injusto, pero es legal. Y lo decía, te digo que esa propuesta se me hizo muy importante, que lo explica la doctora Claudia Sheinbaum, que quieren replicar el modelo de la Ciudad de México para que la Guardia Nacional tenga facultades de investigación de la misma manera en que lo hicieron con el cambio de la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde de forma directa tienen contacto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por noticia criminal se inicia una carpeta de investigación y eso le da facultades para poder investigar a la Policía de la Ciudad de México. No están inventando el hilo negro, pero sí se metieron a la parte difícil de por qué vemos que hay mayores resultados en contra de los grupos criminales en la Ciudad de México y que no se ha replicado a nivel nacional. Porque muchos de ellos, a lo mejor en su constitución local, les dieron facultades de investigación, pero no tienen esa área de coordinación de forma directa para que se inicien las carpetas y por eso vemos que se caen los asuntos ante el Poder Judicial. Y otro punto que se me hizo muy importante, que señaló la doctora Claudia Sheinbaum, y que creo que es importante que la gente reconozca, es cuando le dicen, ¿por qué ir en contra de los ministros de la Corte? ¿Por qué ir en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y cuando explica y lo dice de forma muy clara, dice, porque la mayoría de las resoluciones por las controversias constitucionales que se promovieron por parte de la oposición, no es que vayan en contra del pueblo de México, es porque no entraron al fondo del asunto y ellos lo que calificaron fue la forma como se llevó a cabo ese proceso legislativo, cuando la realidad es que sí estás yendo en contra y no entras al fondo del asunto, que es lo importante. Entonces creo que es trascendental. Por eso mencioné que nada más faltaban 11 días porque paso a tener presidente electa y quiero hacer un llamado a la gente, ¿no? Y a los compañeros, no nos confiemos, tenemos que salir a votar todos. Hay una ventaja de 25 puntos. Para nosotros queremos el plan C, queremos realmente cambiar a México. Estamos empezando a ver los primeros resultados. Si nosotros hacemos que la transformación continúe, se va a gobernar para todos los mexicanos. A todos los mexicanos nos va a ir bien. Ya vimos, ¿no? Ni nos convertimos en Venezuela, ni el dólar llegó a 35 pesos. Es la primera vez en la historia moderna de México, ya que está Paco y Pepe, que me podrán desmentir, que vemos que el dólar se deprecia contra el peso. Nunca en mi vida me había tocado ver que en un sexenio se depreciara el valor del dólar y que creciera tanto el valor del peso mexicano, que incluso se ha convertido en una de las monedas más rentables a nivel mundial. Entonces todo eso, olvidémonos de lo que digan los demás, olvidémonos de estos 250 supuestos intelectuales que firman una carta. Seríamos millones, y yo creo que en Twitter lo podríamos hacer, seríamos millones los que firmaríamos el apoyo para la doctora Claudia Sheinbaum y el proyecto de la Cuarta Transformación. Por ser parte de ese documento, hombre, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero bueno, yo les quiero agradecer, queridos compañeros, que se hayan conectado con nosotros y que hayan sido parte de esta mesa de seguridad tan interesante como siempre, tan fuerte. Desafortunadamente tenemos que ser siempre esclavos del tiempo, ya se nos fue la hora. Pero pues antes de cualquier cosa, además de agradecerles, les pido que nos compartan sus redes sociales. Estábamos contigo, querido César. Por favor, compártenos tus redes sociales. Mira, antes que nada quiero agradecer a Paco y a Pepe y a ti, mi querido Toño, que siempre es un placer estar con ellos. Yo a ellos los he leído, los he visto desde que yo era muy joven, les tengo mucho aprecio, les tengo mucho respeto. En mis redes sociales, lo que yo utilizo personalmente, X antes Twitter, es @CésarGutiPri. Les pido que me apoyen con su suscripción a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego. Estoy queriendo subir algunas videocolumnas para poder compartir con la gente de forma directa y agradecerles siempre la oportunidad de estar con ustedes y el espacio. Les mando un abrazo y como siempre es un placer estar con todos ustedes. Siempre un placer también platicar contigo. Ahí está el queridísimo abogado César Gutiérrez Priego, especialista en seguridad nacional, en derecho militar, en derecho penal. Paco, también por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
Pues yo también, Toño, antes de irme, primero un abrazote para César, otro abrazote para Pepe, que los conozco, a Pepe que lo conozco hace mucho tiempo, a ti otro abrazote. Pero mira, y tiene razón una cosa el licenciado Gutiérrez Priego que debo decir. Las encuestas, recuerde la gente, solo son tendencias. Tendencias de votación, tendencias de opinión, de lo que quieran, pero son tendencias. Los estudios matemáticos de probabilidades sobre quién va a gobernar este país también son esos, son estudios de probabilidades que le dan a Claudia Sheinbaum 84% de probabilidades, pero solo son eso. La única forma en la que Claudia Sheinbaum Pardo se va a convertir en presidenta de la República, la primera presidenta de la República, y que Morena pueda ganar 2/3 partes del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es que el próximo día 2, y eso hay que decirlo todos los días, salgamos a votar, depositemos un voto en las urnas. De otra forma, nos vamos a quedar en, esto decían las encuestas, esto decían los modelos probabilísticos, matemáticos, no. La única forma es que salgamos a votar. Tiene razón el licenciado Gutiérrez Priego, estamos a 11 días de que el INE, de que Guadalupe Tadei salga a decir, pero esto no va a pasar si no vamos en masa a las urnas como lo hicimos en 2018. Yo, como siempre, Toño, te agradezco, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y de veras un abrazote para los tres. Y bueno, pues ahí está el periodista y escritor Paco Cruz, Francisco Paco Cruz. El maestro José Reveles no tiene redes sociales, pero de todos modos, pues nos despedimos de él con mucho gusto y le pedimos que nos hable de sus últimos libros, maestro. Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Les deseo lo mejor para el día y para la semana, para que nos veamos acá en la próxima. Tanto al licenciado César Gutiérrez Priego como a Paco Cruz, un abrazo, y Toño, un gusto en saludarte y también lo mejor para ti. Muchísimas gracias, maestro, y tiene también al gran periodista y escritor José Reveles aquí en Sin Censura. Gracias, compañeros, y como les decía, bueno, pues se nos